Vamos ya, en Sofonías capítulo 1, versículo 12, y vamos a dar lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hasta aquí amén a la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Y el domingo pasado me parece que fue, que hicimos, bueno, a veces el pueblo dice, siempre hay una corrección, sí, porque la iglesia tiene que ir corrigiendo su caminar, porque si no, hermano, nunca vamos a poder alcanzar la estatura de la fe necesaria, la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. No vamos a alcanzar madurez. Una persona que no es madura, hermano, no sabe cómo desenvolverse en la vida. Nosotros podemos agarrar a una criatura y lo largamos, lo mandamos a Buenos Aires, que vaya a trabajar, a Cristian. ¿Cuánto tiene? ¿12, 13? 14. ¿Y qué va a hacer en Buenos Aires? Nada. Cuando bajan a la terminal de ómnibus, a los 2 minutos va a estar llorando por papá y por mamá. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la experiencia y no tiene la madurez necesaria como para desenvolverse en ese tema, en ese ámbito. Para nosotros, hermanos, también tenemos que enfrentar el día a día. Hay una vida, hermanos, por la cual tenemos que transitar y tenemos que hacerlo de una manera diferente. No lo podemos hacer como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo. Pero para caminar como verdaderos cristianos lleva un tiempo, no es de un día para otro. Ahora, necesitamos alcanzar madurez espiritual. Apóstol Pablo dice cuando habla de la Escritura: esto hablo para aquellos que han alcanzado la madurez en Cristo. Por eso necesitamos nosotros entender, hermanos, que debemos madurar. Cuando una criatura nace, a los 2 años, ya tiene 2 años, va creciendo, y siempre se los digo, los chicos crecen, se desarrollan, y el cristiano también nace del agua y del espíritu y va creciendo. No podemos tener 20 años en la iglesia y seguir siendo niños espirituales. Yo veo muchas personas, hermanos, que hoy dicen: tengo 40 años en la iglesia, pero todavía se siguen alimentando de un biberón, de una mamadera, de una mamila. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En lugar de alimentarse con alimento sólido, están con la papilla. Y cuando usted le da alimento sólido, le cae pesado. ¿Por qué? Porque espiritualmente todavía son niños. Pero en esta noche vamos a hacer una diferencia, porque muchas veces, hermanos, vemos muchas actitudes dentro de la iglesia. Y pensamos que esas actitudes, hermanos, de la iglesia son porque todavía son niños espirituales. Hoy vamos a marcar una diferencia y va a ser clara, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo que yo corregí el domingo pasado con respecto a la alabanza. Hermanos, yo ando continuamente en la calle y veo cómo se juntan los muchachos con 2, 3 paquetitos de marihuana, cocaína, pastillas, alcohol y cuantas otras cosas más, y alaban al diablo y le sale de lo profundo de su corazón. Usted a veces en su casa no puede dormir a la noche porque tiene la gente que está alabando al diablo, tirando tiro, haciendo cosas que no deben. Pero ellos alaban, hermanos, sin tapujos. Ella la alabanza que le dan al mundo, la alabanza que le dan, hermanos, al diablo se lo dan, pero desde lo profundo de su corazón les nace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sin embargo, yo vi el domingo, hermanos, que tenemos una iglesia, y lo dije, y no es para que ninguno se ofenda, pero lo dije claro el domingo, una iglesia apática. Y yo me quedé pensando, cavilando en estos días, porque yo les dije: ¿ustedes saben lo que es la apatía? Y muchos dijeron sí. Yo les quiero preguntar en esta noche: ¿quién sabe lo que es la apatía? ¿Quién sabe lo que significa ser apático? Todos dijeron que sí, pero ¿conocen realmente el significado de ese término, apatía? La palabra apatía, hermanos, significa una persona. Vamos a hablar, hermanos, de una iglesia espiritualmente apática. Vamos a hablar, hermanos, de la apatía espiritual. La apatía, hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, es la falta de entusiasmo. Es una persona que carece de entusiasmo, es una persona, hermanos, que carece de compromiso, es una persona que carece de emociones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Le da lo mismo, para que usted le quede claro, es una persona que le da lo mismo que llueva, que haga frío o que haga calor. Si llueve, llueve. Si hace frío, hace frío. Si hace... O sea, cualquier cosa les da lo mismo. A veces nosotros, hermanos, en la parte espiritual, nos conducimos de la misma manera. Y déjame decirte esta noche, iglesia, que la apatía espiritual es uno de los pecados más groseros
con los cuales nosotros ofendemos groseramente a Dios, con los cuales nosotros también, hermanos, violentamos en cierta forma la santidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo vamos a ver, hermano, lo vamos a ver por la palabra. Entonces, según el diccionario español, la apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Eso significa la apatía. En la parte psicológica, según clínicamente, se entiende que la apatía también lleva una cierta disociación de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona apática es una persona que tiene dos personalidades. Usted conoce en el mundo que a veces se decía, vos al final tenés dos caras. Es un lenguaje muy común. Decir, no, vos tenés dos caras, porque un día me decís una cosa y otro día me decís otra. O conmigo decís una cosa y cuando estás con el otro decís otra cosa. Esta mujer tiene dos caras. Generalmente estamos nosotros acostumbrados a decir eso de los demás. ¿No se enojan si yo les digo que ustedes tienen dos caras? Ustedes están sufriendo un trastorno, hermanos, de disociación, de personalidad, según la medicina. ¿Por qué? Porque cuando estamos, hermanos, en el mundo, a todo el mundo supuestamente le hablamos de Cristo. A todo el mundo invitamos a la iglesia. Y cuando por ahí nos quieren invitar a un cumpleaños donde hay bebidas, donde hay un montón de cosas, como decimos nosotros, del mundo, mundano, no vamos porque soy cristiano, yo solamente alabo a Dios. Pero sin embargo, cuando vienen a la iglesia, demuestran totalmente lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay, hermanos, un serio problema de disociación de personalidad en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora vamos a ver, hermanos, que ese problema es tan grosero, hermano, que nos puede llevar a perder la salvación. Más allá de en contra de muchas predicaciones y enseñanzas que se dan hoy, el salvo siempre es salvo, usted recibe a Cristo y ya nunca más se pierde, y que ya puede hacer después que reciba al Señor, después que comienza a caminar con Cristo, después puede vivir como se le dé la gana, que no pierde la salvación. Es una doctrina herética. Pero vamos a ver nosotros, hermanos, que la apatía puede hacer que nosotros nos perdamos en el camino. Vamos a entender por la palabra de Dios, hermanos, lo grosero de este pecado y las consecuencias graves para la iglesia. Y eso es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Podemos decir, hermanos, que la apatía también es el estado mental, escuche bien, de una persona insensible y sin emociones. Estamos hablando, hermanos, con los términos de la ciencia, los términos clínicos, pero también vamos a aplicar todo esto a la parte espiritual, porque tiene mucha injerencia en la parte espiritual. O sea, una persona apática es una persona, hermanos, que tiene una mentalidad, gloria a Dios, insensible y sin emociones. Muchas veces hemos tenido experiencia, hermanos, de que cuando desciende el Espíritu Santo, ¿no? Hay gente que dice, hasta el más macho llora en la presencia de Dios. Mi suegro, que tiene años en el cristianismo, ¿ha visto personas llorar en la presencia de Dios o no? Hombres que a usted lo mejor lo ha visto que son, pero duros, ¿no? Pero cuando están en la presencia de Dios, dice uno, hasta el más macho llora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay personas, hermanos, que jamás sienten nada al someterse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son apáticos. Hay personas que están, como a veces nos preguntan, ¿no? Una vez me decía una hermana, pero ¿cómo es eso de sentir la presencia de Dios? ¿Cómo se lo explico? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es algo personal, o sea, todos saben lo que es sentir la presencia de Dios. Y yo como sé que Dios está, y Dios no me habla, y si yo le hablo, y un montón de cosas que a veces a nosotros medio que nos sacan de contexto, porque siempre tratamos de enseñarlo por la palabra de Dios, pero tenemos que entender que ese tipo de cosas son experiencias personales. Bueno, hay personas que hace 30, 40 años que están en la iglesia, que son cristianos, entre comillas, y nunca han tenido una experiencia con Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios no haya querido manifestarse a ellos? No, porque son apáticos. Porque mentalmente, hermanos, están endurecidos, son faltos de emociones, son insensibles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La insensibilidad, hermanos, hace que nosotros no podamos tener experiencias con Dios. Podemos tocar un montón de pasajes de la palabra de Dios, pero vamos a ir a lo que nos centra en esta noche, ¿no? Entonces, la apatía es una falta de interés. Es una condición de decaimiento.
En un tiempo venimos, cantamos y alabamos a Dios y ya después cantamos, ya después no, y ya después nos sentamos. Y ya después todos cantan y nosotros estamos ahí, como nos ha pasado en otros tiempos, ¿no? Una hermana que me preguntaba de las cosas espirituales y cuando estábamos todos orando, ella estaba parada así, ¿no? Y estaba ahí. Y se miraba las manos. Estaban adorando a Dios y ella estaba... Y ella me preguntaba que quería tener experiencias con Dios. Le dije, pero vos sos insensible. Y un día se enojó. Me dice, ¿por qué me dice eso? Porque es la realidad. Yo te tengo que decir la verdad, ¿para qué? Para que tengas un cambio de actitud. Y el cambio de actitud que nosotros como cristianos tenemos que tener, hermanos, para dejar de lado la apatía, es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver por qué se lo digo. Entonces, esta falta de interés, esta condición de caída, indiferencia, aburrimiento. Hay gente que viene a la iglesia y se aburre. Hay gente que viene a la iglesia y se aburre. Hay gente que no viene a la alabanza porque le aburre la alabanza. En algunas iglesias hay gente que va a la alabanza y cuando empieza la predicación se va porque le aburre la predicación. ¿Qué pasa con esas personas? Son apáticos. Son apáticos. Nosotros no nos podemos aburrir, hermanos, estando en la presencia de Dios. Nosotros no podemos venir jocosos y cuando llegamos a la iglesia, ¡ay, me siento decaído, me siento aburrido, me quiero ir! Pero soy cristiano, entre comillas, o cristianoide, o cristino. ¿Cuántos dicen amén? Hay varias posiciones en las cuales nos podríamos identificar, ¿no? Entonces, esto produce, hermanos, tibieza, produce despreocupación. Usted sabe que usted al tibio no le vas a hablar de la palabra porque el tibio conoce mejor que usted la Biblia. Y el tibio te va a decir, yo tengo 70 años en cristiano, leí 600 veces la Biblia y vos me vas a enseñar a mí. Y el tibio está en pecado, pero usted no lo confronte con su pecado porque no, él está contento con su tibieza. No hay mejor teólogo que el tibio. No hay mejor conocedor de las escrituras que el tibio. No hay mejor apático que el tibio, porque la apatía produce tibieza. Amén. Amén. Produce despreocupación. Una persona, un cristiano apático, hermanos, no se preocupa. Le da lo mismo hacer las cosas bien y le da lo mismo hacer las cosas mal. Y ahora le voy a explicar por qué esto de la despreocupación. Pero esto más o menos fui preparando para que usted pueda entender, como yo le decía, ¿no? Es mi deber, hermanos, como responsable de este lugar, como velador, como sobreveedor de sus almas, porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y es velar por sus almas y por los que no están hoy. Y es mi responsabilidad que ustedes puedan entender, hermanos, cuál es su situación por la palabra de Dios. Y nosotros hoy los vamos a confrontar todas las situaciones que a usted se le puedan venir a la mente, pero también por la misma palabra le vamos a dar una salida para que no quede estancado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que no caiga en la tibieza, para que no sea un cristiano despreocupado, que un día está con Dios y otro día está ya sabe dónde. Amén. Ahora, vamos a ver lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 12 que estábamos compartiendo recién. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Un cristiano apático es aquel que vive totalmente despreocupado. No así. O sea, yo no soy malo, estoy tratando de hacer las cosas bien. O sea, no le interesa ni el juicio ni la recompensa. O sea, para él está bien. Y Dios con él no va a ser ni bien ni va a ser mal. Porque él cree que está a punto caramelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Un sabio en su propia opinión. Que viene a ser también un sinónimo del cristiano apático. Ahora, acá dice la palabra de Dios, hermanos, Sofonías nos relata a Dios, el Dios juez, buscando con linterna. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Acontecerá de aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Gloria a Dios, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Una persona apática, podríamos también considerarla por la palabra de Dios, una persona indolente. Lo que el profeta Jeremías hace una referencia muy fuerte
en contra de los indolentes. Una vez me parece que hablé de este tema también, de lo que es la... No sé si traje alguna enseñanza acerca, me parece que sí. El año pasado por ahí haber tenido una enseñanza acerca de la indolencia. O sea, está diciendo que el Dios justo, hermanos, va a escudriñar con linterna a los indolentes. Esta es una profecía de las cuales hay en la Biblia con doble cumplimiento, porque se cumplió con el pueblo de Jerusalén, de Israel, pero también tiene un doble cumplimiento para con la iglesia en los tiempos finales. Amén. Y en un momento muy especial, en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que Jehová escudriñará, o sea, buscará incisivamente con linterna. Quiere decir que esta búsqueda de los indolentes va a ser ¿de qué? ¿Cuándo usa una linterna usted? ¿A las 12 del mediodía usa la linterna? ¿Cuándo usa la linterna? ¿Cuándo va a ser esta búsqueda de los indolentes? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo iba a venir Él? ¿Como ladrón al mediodía? ¿Qué está diciendo, hermanos? Que los apáticos van a tener un severo problema en el momento del arrebatamiento. No se van a quedar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vemos un montón de iglesias, hermanos, que están en esta condición. Lamentablemente, al estar ya en los tramos finales del caminar de la iglesia, nos encontramos con estas situaciones. No es solamente una iglesia, la mayoría de las iglesias, la iglesia en su totalidad, está pasando por este momento. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta que le está haciendo de más provecho al enemigo en este tiempo, para que haya una iglesia fría, en algunos lugares tibia y en otros lugares totalmente descarrilada. ¿Van entendiendo? Entonces, acá dice, hermano, que el Señor va a buscar a los indolentes para castigarlos. Pero los buscará por una razón muy especial, porque el Señor está percibiendo dónde está el corazón de los indolentes. Hermanos, el cristiano apático tiene su corazón puesto en cualquier lado, pero no lo tiene puesto en los caminos de Dios. Él dice estar, pero donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y acá Dios no solamente va a juzgar, está buscando a los indolentes para juzgarlos a ellos y para juzgar su tesoro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo, no? Ahora, esta palabra reposan es la palabra capa en el hebreo y significa inmóviles, solidificados y congelados. O sea, cuando está hablando de ellos que reposan, dice aquellos que están inmóviles, están como duros ahí, solidificados, están congelados, no están tibios, están congelados. Amén. Ahora, fíjense las condiciones, hermanos, que nos está relatando la palabra de Dios acerca de la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y nosotros podemos ver la condición en la que se encuentra la iglesia en este tiempo del fin y nos damos cuenta que no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre siempre fue hombre y el corazón del hombre siempre fue dado al engaño. No hay nada bueno en el hombre. Su corazón siempre tiene la tendencia a hacer lo malo. ¿Va entendiendo? Por eso necesitamos día a día nosotros tomarnos de la mano de Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos, hermanos, que cuando estamos en la presencia de Dios, cuando adoramos, adoremos. Que esa adoración y lo que hagamos para Dios salga de lo profundo de nuestro corazón. Acá, ahora vamos a ver una situación. Me está viniendo a la mente. Vamos a Amós capítulo 6, versículo... A ver, ya te digo. Amós capítulo 6, versículo 1. Pero antes, mientras va buscando ese versículo, acá, hermanos, está diciendo que había personas que reposaban tranquilas como el vino asentados. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en esta situación, hermanos, ellos estaban totalmente despreocupados acerca de lo que Dios podía hacer con ellos. Ellos estaban errando severamente el camino, hermano, pero no les importaba los juicios de Dios que iban a sobrevenir. A través de los profetas, Dios habló, hermanos, de que el pueblo de Israel continuamente debería corregir su caminar, que era un pueblo duro de servir, que era un pueblo que no se quería humillar, que era un pueblo que de labios lo adoraba, pero su corazón estaba totalmente apartado de él. Continuamente Dios venía corrigiendo esta situación, intentando corregir, pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Lo mismo que hace la iglesia en este tiempo, nada. No hacen nada, hermanos, para corregir esta situación. Ahora, cuando el vino, hermano, se deja sobre su sedimento, cuando el vino se asienta y se deja sobre su sedimento,
el vino se convierte en un jarabe dulce, deleitoso. Esa era la condición del pueblo de Israel. Estaban contentos, hermanos. Ellos estaban súper cómodos en la situación en la que estaban. Sabían que había cosas que no estaban haciendo bien. Sabían que le habían dado la espalda a Dios. Sabían que su corazón estaba puesto en otro lado. Pero ellos decían, somos el pueblo de Dios. Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿No le parece más o menos parecido a lo que dicen muchos cristianos hoy? No, yo soy el hijo del rey. No, yo ya estoy bajo la mano poderosa de Dios. Nada malo me puede acontecer. ¿No es lo mismo que piensa la gente hoy? Ahora te hago una pregunta. ¿No es lo mismo que usted piensa todos los días? Cuando se apartó de la oración, cuando se aparta de las cosas que son necesarias, cuando se aparta del alimento vivo para su vida espiritual. Hermanos, cuando ha dejado a Dios guardado en la última gaveta de su alacena. ¿No es eso lo que usted piensa? ¿Que usted está haciendo las cosas bien? ¿No está reposado, no está tranquilo, no está como el pueblo de Israel, iglesia? Cuando viene a cantar a la iglesia, ¿le da lo mismo cantar o no cantar? Cuando tiene que orar en su casa, ¿le da lo mismo? No oro, porque igual, yo voy a la iglesia. Ya con ir a la iglesia me alcanza. Ya con pensar en Dios me alcanza. El pueblo de Israel pensaba en Dios. Vino el Mesías, no lo reconoció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fíjese lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y muchas de las cosas que le están pasando a usted en su familia, en su matrimonio y en su vida, es consecuencia de la apatía espiritual, de ese, gloria a Dios, decaimiento, de esa falta de sensibilidad, de esa falta de compromiso, de esa falta de amor y búsqueda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Amós capítulo 6, versículo 1. Amós capítulo 6, versículo 1. Hay que tener mucho cuidado, no podemos ser indiferentes, hermanos, a este tipo de situaciones. Hay de los que reposan en Sión y de los que confían en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a quienes acude la casa, gloria a Dios, de Israel. Las mismas advertencias que Dios está haciendo al profeta Sofonías son las mismas advertencias que Dios está haciendo a través del profeta Amós. El pueblo de Israel estaba reposando, hermanos, muy tranquilo y muy confiado, pero no estaban confiando en Dios. Estaban confiando en los mismos hombres. Estaban yendo a pedir ayuda y estaban yendo a pedir refugio. ¿A quién? Al hombre. Ellos eran el pueblo de Dios. Y si eran el pueblo de Dios, ¿por qué no tenían su confianza puesta en Dios? Amén. ¿Cuántos son cristianos? No levante la mano, levante el corazón para Cristo. Y si usted es verdaderamente cristiano, ¿por qué tiene su confianza puesta en el hombre? ¿Por qué ha quitado la vista del Señor? ¿Usted se piensa que solamente con venir acá a la iglesia, con venir a cantar e intentar cantar, o con venir a intentar orar, usted piensa que los problemas que tiene usted en su vida van a ser solucionados? Es más, voy a ser un poquito más profundo y más claro en esto. ¿Usted piensa, hermano, que con tener esa actitud totalmente insensible, usted piensa que va a poder alcanzar la salvación? Y como digo siempre, el nuestro es un mensaje totalmente distinto de las otras iglesias. En las otras iglesias les enseñan a mundanear, llenan las iglesias de mundanalidad y payaserías, hermanos, que no tienen nada que ver con la búsqueda de Dios. Y muchas veces nosotros ponemos el ojo en los otros y decimos, mirá aquello es lo que están haciendo. Déjame decirte, ¿por qué no se fija usted lo que está haciendo? ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre lo que estamos haciendo nosotros como iglesia en este tiempo? Estoy hablando de este lugar y lo que están haciendo los demás, a lo que muchas veces se levanta el dedo y se los apunta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto tiempo usted le está dedicando a Dios en su casa? ¿Usted tiene verdaderamente esa necesidad de buscar a Dios? Hermanos, un cristiano verdadero tiene necesidad de buscar a Dios, necesita de Dios, necesita estar en la comunión con Dios, necesita alimentarse de su palabra. El apático no. El apático oró el otro día en la iglesia, 5 minutos ya oró. El apático dice, no, la iglesia está orando por mí. Ay, gracias a Dios que en la iglesia están orando los hermanos por mí. Ay, gracias a Dios que el pastor, gracias a Dios que el diácono, gracias a Dios que los líderes están orando por mí. Ay, qué bendición. Se siente el respaldo de la oración. Lo que siente usted en su vida es el peso, hermanos, de su indolencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso decía, hoy va a ser una palabra fuerte, hermano, pero tenemos que recibirla. Dios, porque esta palabra no solamente va para usted, primero me está pegando a mí, porque yo, hermano, como responsable de este lugar, estoy permitiendo cosas que jamás tenía que haber permitido, y hemos llegado a un punto que se llegó, ¿por qué, hermano? Porque yo lo permití. Y cuando viene la mano de Dios, primero viene por mi vida.
pero a usted también le va a llegar. Amén. Pero viene con bendición, hermanos. Porque Dios quiere que salgamos de esta condición. Hermanos, esta es una condición de muerte. Eso es lo que yo necesito que entendamos en esta noche. Es una condición de muerte. No vamos a jugar al cristiano como todo el mundo. Yo estoy continuamente encontrándome con gente que dice que son cristianos, pero cuando yo lo veo, digo, ¡ah! Porque yo me encontré con una persona que era un desastre. Y por ahí me identifiqué como cristiano y me dijo, yo también soy cristiano. Y resulta que era líder de una iglesia. Y yo quería preguntarle algunas cosas, pero me callé, ¿no? Porque se estaba por enojar. A veces pensamos que solamente decir que somos cristianos ya está. El cristianismo se transformó en una moda hoy, hermanos. El cristianismo no es una moda. El cristianismo es una forma y una razón de vivir. Vivir por Cristo, vivir igual que Él, andar como Él anduvo. No hay otra forma, hermanos, de reflejar nuestro testimonio de cristiano. Amén. No hay otra forma, hermanos, de demostrarle al mundo, al diablo y a todos los que se opongan que día a día estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir al yo para que Él viva en nosotros. Amén. Pero cuando somos apáticos, hermanos, intentamos vanamente, pensamos cosas que nunca son realidad. Yo cuando usted era chico y le decían, ahí viene Papá Noel, y usted pensaba que venía Papá Noel con los renos, o venían los Reyes Magos, y venían con camellos, y usted se buscaba el pastito, y creció pensando esas cosas que eran muy reales, ¿o no? Hoy ya somos cristianos, supuestamente tendríamos que ser maduros y vivimos, hermanos, alimentándonos de cenizas, como decía el otro día la palabra de Dios, según el profeta Isaías, que decían, alimentan su corazón ¿de qué? De ceniza, de cosas vanas. No podemos alimentar nuestro corazón de cosas vanas. No podemos pensar, hermano, que lo que estamos haciendo está bien cuando está totalmente mal. Cuando lo que estamos haciendo no nos alcanza, hermanos, para estar en la posición que deberíamos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, hoy vamos a ver todos los detonantes y los aspectos y las consecuencias de la apatía en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un ser personal, porque esto es un templo. Y muchos dicen, esto es casa de Dios. No, esto no es casa de Dios, esto es casa de oración. Nosotros somos casa de Dios, porque Dios está morando acá adentro. ¿Amén? Pero si somos apáticos, Dios no va a estar. Y si Dios no está, ¿qué somos? Una casa desocupada, vacía, fría, en tinieblas. ¿Amén? Ahora, hermanos, cuando vemos lo que pasa acá con el pueblo de Israel, vemos que ellos estaban confiando en los del monte de Samaria, en los notables y en los principales, en los otros reyes de entre las naciones. Hermanos, cuando nosotros caemos en un estado de apatía espiritual, hermanos, lo primero que hacemos es perder de vista lo que verdaderamente es importante. Y de eso se encarga el diablo, de poner, hermanos, delante nuestro cosas que a nosotros nos parecen que son importantes y le damos el lugar, que ocupen el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida. ¿Va entendiendo? Este es el tiempo, hermano, que tengamos que ordenar nuestros caminos. Poner nuestros ojos en la meta. Dijo Pablo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, hermanos, está errado. Hace tiempo vengo hablando, hermanos, con el tema de la adoración. Usted cuando viene a adorar acá no venga a adorar para quedar bien conmigo ni para quedar bien con el que está haciendo primera parte. Venga a adorar a Dios. Amén. El pueblo de Israel, en su estado de apatía, pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. Israel, hermanos, tenía una actitud de adoración exterior y pensó que con eso estaba conformando a Dios. Pero Dios, como conoce el corazón del hombre, Dios le dijo, hermano, Dios escudriña los corazones y le dijo a través del profeta que su adoración era de labios, era una adoración externa, no era una adoración verdadera, no era una adoración sentida. Hermanos, se presentaban delante de Dios con un corazón totalmente insensible. Como cuando usted va a un lugar y va por compromiso para no quedar mal con la persona, pero usted no siente estar en ese lugar. Y muchas veces venimos a la iglesia porque sabemos que necesitamos de Dios, pero cuando estamos en la iglesia, nuestro corazón está en otro lado. Y la adoración, hermano, que estamos brindando es exterior. Y Dios dice que necesita adoradores que lo adoren mundanamente,
saltando, bailando, haciendo rap. ¿Cómo necesita Dios que lo adoren? En espíritu y en verdad. Lo comentaba a los hermanos el otro día. Vi una cosa que sinceramente fue abominable, hermanos. Yo pienso que hasta el diablo le debe revolver las tripas. Pusieron en una iglesia, estaban todos cantando adoración. ¿Vio cómo hacen en los circos que ponen el trapo, el lienzo ese? Una hermanita muy espiritual, en calzas, color piel, un desastre como estaba. Se subía y bajaba y hacía acrobacia, parecía el circo de Houdini. Y el pueblo de Dios, ¿dónde queda la adoración a Dios? ¿Podemos adorar con eso a Dios, hermanos? ¿Será que ese tipo de adoración es correcta? ¿Será que Dios, hermanos, recibe eso? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros pensamos que a Dios le podemos dar lo que a nosotros se nos da la gana. Hermanos, según la palabra de Dios tenemos todos los requerimientos, hasta en cuanto a lo que es la adoración. A Dios debemos adorarlo como Él lo demanda en la palabra, no como a nosotros se nos viene en gana. Hoy en cada iglesia adoran a Dios de una manera diferente y cada manera es más mundana que la otra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a llevar el mundo y presentárselo a un Dios santo que aborrece las cosas del mundo? ¿Amén? Y no estamos haciendo lo mismo cuando nosotros venimos con un corazón indolente, hermano, y queremos brindarle solamente una adoración exterior. Hermano, me parece que es tiempo que nos demos cuenta realmente de lo que estamos haciendo, pues. Hermano, hemos metido la de andar, como comúnmente se dice, y ya la hemos metido hasta acá, porque vamos a hablar clarito. Estamos metiendo la pata, y ya me parece que la metimos hasta el cuello. Dios nos está dando la oportunidad para salir de esta situación. ¿Cuántos quieren salir? Qué tremendo, ¿no? Necesitamos salir. Hermanos, esta adoración exterior a Dios no le interesa. Dios no la recibe. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí, en el capítulo 5, ahí al ladito, versículo 22. Versículo 21, está más lindo. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, está hablando de las festividades, de las fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas. Esto es una asamblea. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo algo exterior, hermanos. Y eso a Dios no le estaba agradando. Ahora, versículo 23, versículo 22, la segunda parte. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares. Escuche bien, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Fíjese cómo está la iglesia en este tiempo y lo que están ofreciendo los altares que supuestamente son santos, que han sido profanados. Dice que Dios no lo recibe. ¿Cómo puede ser, hermano, que hace 4000 años atrás Dios ya haya dicho que no iba a recibir la salmodia de sus instrumentos? El otro día estaba viendo una congregación, un grupo cristiano, metalero, y saltó el levita y empezó, y yo dijo, ¡ay! Los pelos no tengo, se me pararon. Imagínense el impacto que puede producir eso, hermanos, la presencia de un Dios santo. Amén. Ahora, ¿qué diferencia hay? Levante, dígame si usted cree que lo que están, que ese manejo, hermanos, que están teniendo muchas iglesias está mal delante de Dios. ¿Cuántos creen que está mal? El que crea, dígame. ¿Qué diferencia hay en lo que hacen ellos y lo que está haciendo usted? Si usted piensa que lo que ellos están haciendo está mal, ¿qué diferencia hay en lo que están haciendo ellos, que le están ofreciendo algo exterior, conforme a lo que ellos piensan que le tienen que ofrecer a Dios? Sabiendo que no le están dando lo que verdaderamente Dios está demandando. ¿Y qué diferencia hay en lo que hacen ellos y lo que hace usted? Cuando su adoración no es nacida del corazón. Cuando su adoración, hermanos, y su veneración es meramente externa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor dijo, antes de mirar la viga que está allá, mira el paredón, no viga, el paredón que tiene delante de sus ojos. Tú que eres inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas, dice Romanos capítulo 2, que juzgas que no se ha de hacer. ¿Y qué pasa? Y hacen lo mismo. ¿Amén? ¿Se dan cuenta, hermano, que no conocemos la palabra de Dios? Y nos dedicamos muchas veces en apuntar
Cuando el dedo primeramente tendría que apuntarnos a nosotros, los 10, así, y lo de las patitas como los monos, ¿vio? Los 20 dedos, nosotros somos los que tenemos primeramente que revertir nuestros caminos, rever nuestros caminos y cambiar de actitud instantáneamente, hermanos, porque estamos a las puertas del arrebatamiento. Y en estas condiciones no hay cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros vamos a ir al versículo de al lado, al capítulo de al lado, no, al capítulo 6, versículo 3. Fíjese lo que dice. Vosotros que creéis alejar al día malo, acercáis, gloria a Dios, el reino de la maldad. Muchas veces pensamos que porque venimos nomás a la iglesia ya lo malo se alejó. Y ya porque vengo a la iglesia, ¡ay, ya qué santo que soy! ¡Uy, qué bien que estoy delante de Dios! Y sin embargo dice que lo único que hacemos es acercarnos. ¿A dónde? Al reino de la maldad. ¿Y por qué habla del reino de la maldad? Hermano, porque muchas veces nuestras obras están hechas en tinieblas, no son verdaderas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los frutos, hermanos, que estamos manifestando no son frutos de Dios, no son frutos para Dios, sino que son frutos de las obras de la carne. Y todo lo que produce la carne es muerto, no tiene vida. Y lo que ofrecemos para Dios, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener vida. ¿Va entendiendo? Pero cuando nosotros lo que hacemos es meramente exterior, no puede haber vida, porque todo lo exterior procede de la carne. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que el pueblo de Israel, escuche bien, estaba sumido en la lujuria y en el materialismo. El pueblo de Israel, hermanos, había puesto sus ojos en todo lo del mundo, en todo lo terrenal. Y hoy lamentablemente tenemos una iglesia, hermanos, que también tiene sus ojos puestos en las cosas del mundo. Totalmente contrario a lo que pide Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice poner la mira en las cosas de arriba. Cuando también habla en la carta a los Corintios que dice que no tenemos que mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Son necesarias, pero son pasajeras. Más las que no se ven son eternas. Hermanos, hoy estamos nosotros como el pueblo de Israel abocados al materialismo. Estamos afanados en lo material, hemos dejado la oración. Hermano, y cuando estamos orando no lo hacemos porque tenemos necesidad de Dios, lo hacemos porque lo hacemos. No lo hacemos no lo sentimos. Cuando venimos a la iglesia, hermano, lo hacemos porque estamos acostumbrados, no lo sentimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estamos en la iglesia y en lugar de estar cantando y estar adorando, lo hacemos de corazón porque estamos pensando, hermano, en lo que tengo que pagar, en lo que me voy a comprar, en lo que me voy a empeñar. Tenemos el pensamiento puesto en lo material. El materialismo ha cobrado, hermanos, un lugar demasiado importante en la vida del cristiano y eso está causando muerte espiritual en muchas congregaciones. Hoy hay congregaciones enteras que tienen su vista puesta en lo material. Sus predicaciones apuntan a lo material. Su predicación apunta a la prosperidad. Hoy el cristiano viene a la iglesia, no viene a buscar a Dios, viene a buscar lo material. Hoy el cristiano viene a buscar a ser sanado. Se terminaron aquellos tiempos, hermanos, en que el cristiano venía a la iglesia a buscar a Dios, porque amaba a Dios, porque necesitaba sentir su presencia, porque necesitaba, hermanos, ser restaurado, renovado, vivificado. Se terminaron esos tiempos. Esa es la causa, hermanos, que hoy a nosotros nos lleva a pensar que tenemos que salir de esta apatía. Tenemos que rever nuestros caminos. Hay iglesias, hermanos, que cayeron en esta situación y la palabra de Dios las denuncia. El Espíritu Santo los confrontó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De la misma forma que nos está confrontando en esta noche. Y muchas veces pensamos que venimos a la iglesia para ser victoriosos, para ser millonarios, y siempre buscamos un mensaje que alimente nuestra carne, hermanos. Un mensaje humanístico que nos diga que somos los mejores. Pero cuando vamos a la palabra de Dios dice, miserables. Miserables de mí, dijo Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Usted también, y yo también. ¿Qué somos? Miserables. ¿Va entendiendo? Amén. ¿Va entendiendo qué diferente que es la mentalidad de la palabra bíblica a la mentalidad que tienen las iglesias en este tiempo? Y muchas veces nosotros nos jactamos, hermanos, que somos una iglesia de Biblia. Y yo escucho muchas veces los hermanos que van y porque me llegan a mí. Che, los hermanos, ustedes, ay, todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia, están siendo enseñados, claro. Pero lamentablemente cayeron, hermanos, en esta situación. Y lo están haciendo solamente exteriormente. Perdieron lo principal, que no deberían haber perdido. ¿Y saben qué es? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Perdieron el primer amor.
La iglesia de Éfeso era una iglesia que servía en el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que habían venido los falsos maestros y dice que los escudriñó, los examinó, los halló mentirosos y los echó fuera. Fíjese, hermano, qué tremenda. Una iglesia que estaba sirviendo, hermano, en lo mejor. Pero en cierta parte de la Escritura dice que se habían olvidado, que habían perdido el primer amor. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Se volvió una iglesia insensible. Se volvió una iglesia meramente tradicionalista. Se volvió una iglesia apática. Hermano, ya no hacía las cosas porque lo sentía, sino que hacía las cosas porque los demás hacían. Los demás iban a la iglesia, iban a la iglesia. Los demás cantaban, ellos cantaban. Pero cuando tenían que cantar en sus casas, no podían. Porque su vida espiritual estaba ya totalmente desequilibrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo a veces digo, cuando estamos en el equipo cantan. Y si usted levanta el equipo, amén. Amén. Cuando ponemos el equipo cantan unos pentecostales bárbaros y cuando le apagamos el equipo se miran todos. ¿Qué hacemos? Y los coritos, hermanos, que se vienen cantando de toda la vida. Amén. Estamos acostumbrados, nos prendemos en las radios, hermanos, mundanas, que dicen ser cristianas. Lo único que escuchamos es payasada, mundanalidad y la alabanza del diablo. Eso sí conocemos, eso sí lo sabemos de memoria, lo tenemos guardado en el corazón, pero la verdadera alabanza para Cristo no la tenemos, no la registramos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos indiferentes, porque somos apáticos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Cuando Dios puso esta palabra ayer, yo estaba llenando la columna, porque estamos ya tirando el tinglado allá. Y cuando Dios me dije, no, para mí, yo dije, mirá lo que le va a pasar al pueblo. Y cuando estaba preparando la palabra de la enseñanza, dije, ¿cuánto dicen amén? Amén. Dije, mirá las cosas que estoy permitiendo y mirá hasta dónde hemos caído. ¿Está entendiendo? Ahora, nosotros, hermanos, vamos a entender, vamos ahí a Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, esta carta a la iglesia de Éfeso. Déjeme decirle una cosa. La iglesia de Éfeso, vuelvo a reiterar, es una iglesia que estaba sirviendo del fuego del Espíritu Santo. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso hoy? No existe. ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Cayó en la apatía. Se volvió una iglesia apática. Vaya usted ahora, vaya y busque la iglesia de Éfeso. No está más. Desapareció. Qué tremendo, ¿no? Ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero, gloria a Dios, tu candelabro de su lugar. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ahora, hermanos, la apatía puede destruir una congregación. Y me está causando varios dolores de cabeza, pero no la va a destruir. ¿Cuántos dicen amén? La apatía puede destruir una congregación. El único camino, hermanos, el único remedio para no caer en esta destrucción, ¿saben cuál es? Ahí en la Biblia está, el arrepentimiento. El único camino, la única salida viable, hermanos, sana, saludable, es el arrepentimiento. Hay que arrepentirse y hay que volver a las primeras obras, pero hacerlo de corazón, no en una forma metódica, amén, tampoco en una forma exterior. Tenemos que cambiar nosotros en este tiempo, hermano, porque si no, vamos a tener muchísimo, y ya está habiendo muchos problemas. Yo le dije a los que están sirviendo a Dios, atento con esta palabra, una falta, pero se la vamos a mandar. Bueno, estos días ya está viniendo, me gustaría que todos puedan tener después este mensaje. Vamos a hablar ahora, hermanos, ya que vimos cuál es la situación, qué es lo que por qué Dios aborrece la apatía. Y podemos ver, hermanos, que es un pecado grosero delante de Dios. Ahora vamos a ver
¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, directas que la apatía causa en la congregación y en especial en la vida individual de cada creyente? Fíjese, vamos allá a 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 3. Cuando los cristianos, hermanos, se vuelven apáticos, caen en un triste estado mental. Y ahora vamos a ver, porque por ahí muchos dicen los términos que uso por ahí medio no les gusta, ¿no? Pero sí, cuando la iglesia se vuelve apática, cae en un estado mental crítico y lamentable, muy triste. ¿Saben por qué? Porque usted fíjese cuáles son las cosas que produce apatía en la congregación. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La apatía causa una mentalidad carnal. Cuando vemos un cristiano, hermanos, que tiene una mentalidad carnal apuntando a las cosas del mundo más que a las cosas de Dios, nos damos cuenta que es un cristiano apático, y lo dice la palabra de Dios. La apatía produce carnalidad en los pensamientos, y después esto se transmite en el hablar y en el actuar, porque primero pensamos, después decimos y después hacemos. O sea, la vida total del cristiano se vuelve carnal. De ser un cristiano espiritual, se vuelve un cristiano apático, triste, indolente, gloria a Dios, y carnal. Amén. Amén. Hay disensiones, hay peleas, hay divisiones. Y eso vemos, hermanos, que en muchos lugares está pasando. Ahora, es lamentable que hoy no puedan darse cuenta, teniendo la palabra de Dios, no puedan darse cuenta de estas situaciones. Cuando el cristiano se vuelve carnal, lo primero que hace, hermanos, pone su vista, pone su mirada en los placeres, en los deleites y en todo lo que le pueda ofrecer el mundo. Y primero está todo eso. Lo de Dios, si me queda tiempo. Total, igual soy cristiano. Dios no me va a juzgar porque hago esto, porque hago el otro, porque hago acá, porque hago allá. Lo mismo que decía Israel, porque Dios, soy cristiano, soy su hijo, soy su hija. No va a ser bien, ni va a ser mal. Ese es el pensamiento del apático. El cristiano verdadero teme a Dios y se vuelve en sus caminos, se arrepiente. ¿Recuerdan lo que significa la palabra arrepentimiento en el griego? Es la palabra metanoia en el griego, y metanoia es una palabra justapuesta. Meta, mente, noia, noao, después. O sea, el arrepentimiento produce que tengamos un cambio de actitud, nuestros pensamientos cambian, nuestras actitudes cambian, hay un borrón y cuenta nueva. Hermanos, le damos la espalda nuevamente a las cosas del mundo y nos volvemos corriendo a los brazos de Dios. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tiene que producir, hermanos. Es la única manera en la que nosotros podamos salir de esta situación. Tenemos que dar, y más importante, hermanos, las cosas que están en el mundo. Son más importantes los deleites, hermanos, y las cosas que nos ofrece el mundo que lo que nos ofrece Dios. Amén. Amén. Pero cuando nos apretan los zapatos, ¿a quién le queremos llorar? A veces. Porque ¿qué es lo que primero hace el cristiano apático? Primero busca solucionar los problemas él mismo. Como hacía el pueblo de Israel, iba a los de los montes de Seir, iba a los del monte de Samaria, en los dignatarios y en los principales de los pueblos de las naciones. Amén. Qué tremendo. Después decimos, confiamos en el Señor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, tenemos que tomar tiempo y atender, hermano, estas cosas. Los corintios estaban en esta situación. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu familia, pero los corintios eran tan apáticos que estaban llenos de contienda, estaban llenos de peleas, estaban llenos de rivalidad. ¿Cómo está tu familia? Ah, porque mi familia son todos mundanos. ¿Usted no es cristiano? ¿Usted no es cristiana? Ey, pero ellos son mundanos. ¿Y qué tienen que ver ellos con lo que Dios tiene que hacer en tu vida? No, pero ellos me pelean. El cristiano no pelea. El cristiano se aguanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están entendiendo? Y muchas veces le echamos la culpa a los otros. Todos son malos.
Usted no conoce a mi familia. No, cuando usted me cuenta las cosas que pasan en su familia, me doy cuenta quién verdaderamente es usted. Y me doy cuenta que es un cristiano apático, totalmente insensible, que está lleno de contienda, está lleno de división. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está enojado con la mamá, está enojado con el papá, son todos mundanos, son todos diablos, el diablo es usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted es el que tiene que cambiar. Es su condición la que tiene que cambiar para que ellos vean un cambio y a ellos les interese tener aquel que usted supuestamente dice que está en usted y que tiene que estar. Amén. Y a lo mejor nos hemos alejado un poco, podemos volver, pero por supuesto, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Tener un cambio de mentalidad, pensar, hermanos, que estábamos equivocados, reconocernos. Y Dios perdona. Borra todas nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades. Pero si no nos reconocemos, vamos a caer, hermanos, en el mismo endurecimiento que cayó el pueblo de Israel. Y ellos están bajo un juicio de Dios. Y la mano de Dios se apartó de Israel. No en su totalidad, porque son el pueblo de la promesa. Ellos perdieron la bendición, hoy la bendición está sobre la iglesia. Amén. Pero la bendición verdadera viene de Dios, no te la da el mundo. Entonces hoy nosotros nos hemos convertido en apáticos, hermanos, buscando las cosas del mundo. Nuestra vista, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro afán, nuestro esmero está puesto en las cosas del mundo y a Dios lo que me sobra. A Dios lo que me sobra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Usted piensa que Dios necesita tu tiempo? ¿Usted piensa que Dios lo necesita a usted? No. Usted, yo, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, dedicarle tiempo a Dios, porque si le dedicamos tiempo, vamos a estar en paz. Si no, vamos a andar como el colibrí, zumbando y saltando, revoloteando para todos lados, sin poder encontrar el néctar que necesitamos, y ese néctar justamente desciende desde la presencia de Dios, son esos ríos de agua viva. Hermanos, dejemos de vivir en esta condición. Dejemos de pensar que todos los demás son los que están errados porque nosotros somos los que estamos errados. Dejemos de escuchar esas predicaciones mundanas de algunas radios que nos hacen pensar que nosotros somos los mejores. ¡No! Somos los peores, por eso necesitamos de Dios. ¿Y no para qué vamos a necesitar de Dios? Por eso necesitamos de Dios, hermano. Y cada vez necesitamos más, porque el mundo cada vez está más corrompido y nuestro ojo cada vez, lamentablemente, hermano, se centra más en las cosas del mundo, pero ahí está la lucha diaria del cristiano. Queremos pelear con todo el mundo, queremos pelear con la familia, queremos pelear con ellos porque son todos mundanos. Y nosotros somos santos, no, usted más mundano que el otro. Aprenda a tolerarlo, aprenda a amarlo. No puedo. Dele lugar a Cristo en su vida y va a ver cómo va a poder. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Se puede. Ahora, acá dice la palabra de Dios, el final del versículo 3, ¿no? En efecto, la segunda parte del versículo 3. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Mire la característica que se veía en la iglesia de los Corintios. Estaban en la iglesia, tenían dones, tenían talento, pero andaban como los del mundo. Andaban como hombres. Vivían como hombres, se conducían como la gente del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que está diciendo literalmente la palabra. Y muchas veces nos pensamos que somos los súper espirituales. Mira lo que dice acá, hermanos. No hay mejor parámetro, no hay mejor espejo que la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos en esta condición? Porque nos hemos vuelto indolentes. Maldito aquel, maldito el hombre, perdón, literalmente, estoy recordando el versículo en el libro del profeta Jeremías, maldito al hombre que haga con indolencia la voluntad de Dios. ¿De qué está hablando? De la apatía. O sea, dice, maldito el apático. Qué tremendo, ¿no? Maldito el que haga con indolencia. No podemos ser indolentes, hermano. En el libro del profeta Jeremías. Ahí desde que empieza que termina, me parece que Jeremías 7 por ahí, pero ya me acordé el pasaje literal. Ahora vamos a acordar el número. Maldito el que haga con indolencia la voluntad de Jehová. La obra de Jehová. Qué tremendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Vivir como cristianos para dar un testimonio de que somos cristianos. Yo hoy tuve un problema en mi trabajo y casi me planté, ¿no? Y después dije, Señor, tenía que acomodar algunas cositas, pero dije, me callé. Y bueno, esto me van a querer tomar por tonto, ojalá que en ningún momento.
Pero pero si yo acomodaba algunas cositas, lo primero que me iba a decir, mirá lo que me está diciendo y vos no sos pastor, me estaban por decir. Entonces, yo ya miro más adelante y dije, me callo. Y me aguanto. ¿Cuántos dicen? A los 5 minutos a uno se le pasa. La gente tiene que ver, hermano, que somos diferentes. No podemos andar como carnales, no podemos andar como la gente del mundo. Yo conozco gente, hermano, que supuestamente gente que está, pastores. Ya me confronté con un pastor y le dije una cosita y se me plantó ya. Me dice, vos decís nomás las cosas. Y tengo más para decir. Y ya me corrí. Pero tranquilo con la carne, hermano, vamos a orar. Y estaba ahí, ¿qué me querés decir? No, nada, vamos a orar, digo, tranquilo. Una reunión de pastores, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, ¿cómo nosotros siendo ministros de la palabra, cómo siendo meros cristianos, nada más, sin ser ministros, cómo podemos andar con la gente del mundo? ¿No me gusta en su barrio a un cristiano que le quiere ir a pelear a otro cristiano? Me pasó una vez, hermano, fui con un pastor a la iglesia de él, me dice, mirá, esa familia viene a vivir ahora ahí, si son cristianos. La señora no sabía que yo era un pastor que estaba con el otro pastor, y el pastor se fue para allá y yo me quedé ahí en el auto, ¿no? Y por ahí sale la vecina y le dice a la otra, che vos, chirusa, no me tires más la basura acá, porque no es la primera vez. No, pero escuche, no, vos me tirás la basura acá, si tu mamá no te educó, yo te voy a educar. Y yo dije, wow, cómo predica el evangelio, ¿no? Y yo me senté ahí, no, de cosas que yo mirá. Y se dio vuelta así, me miró, yo pensé que me estaba por decir, oye, acá la ligué yo, pues. Pero me callé la boca. Después ya cuando salimos del barrio, no me dice, sí, porque viste esa familia, digo, pero esa es cristiana de verdad. Me dice, sí, una hermana fiel a Satanás, digo, casi la trompé a toda la pobre Cristo que vivía al lado. La otra, una pobre cristiana, una mujer que no conoce a Cristo. Y así no lo va a querer conocer, porque dice, si el que está en vos es así, no, déjame que estoy con el que estoy, con esto me queda mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta, hermano, que no podemos andar como la gente del mundo? Que tenemos que vivir diferente, ser cristianos, ser diferente. No es que somos mejores que ellos, no, somos peores que ellos, pero tratamos de cambiar. ¿Va entendiendo? De eso se trata esto de ser cristiano. Ahora, muchas veces cuando las iglesias, hermanos, se vuelven materialistas, buscan el lujo y buscan el placer, cualquier evangelio, cualquier sea el predicador, hermanos, que te predique un evangelio, que te lleve a la búsqueda, primeramente de lo material, una búsqueda incesante de lo material, no es el evangelio de la cruz. Y el que está predicando es un hijo del diablo. Tiene un mensaje totalmente corrompido. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. Había una iglesia que se pensaba que era rica, que era poderosa y que no tenía necesidad de nada. La iglesia de la Odisea. Una iglesia totalmente hiper, macro, extra apática. Apática por dentro, por fuera, por donde usted la mire. ¿Y qué le dijo el Señor? Eres pobre, ciega, desventurada, miserable, estás desnuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vea lo que lleva la apatía, hermanos. La apatía te lleva a buscar incansablemente el lujo, lo material, lo lujoso, por no decir la lujuria también, que es lo que se ve en las iglesias hoy. Yo le decía a mi esposa el otro día, ayer la negociación de unos trámites en el centro y salgo de pagar una cuenta y veo una cristianita que es líder. Usted tenía que ver cómo estaba hablando de lujuria, usted tenía que ver cómo estaba esa cristiana seduciendo y provocando al que se le cruzaba, una joven. Yo salí, como siempre el bicho, cuando me vio, se puso así en el palo y se escondió ahí. Ahora, pero yo digo que tremendo, ¿no? Ven a alguien y dicen, ay, mirá cómo estoy. ¿No se dan cuenta, hermano, que Dios tiene sus ojos puestos sobre los fieles de la tierra? Que nada escapa al ojo de Dios, hermano. ¿Va entendiendo? ¿Se da cuenta que nada de lo que hace usted tampoco escapa al ojo de Dios? Porque no vamos a mirar nada más lo que hacen los demás. Vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo, en lo que no estamos haciendo nosotros, en lo que hemos dejado de hacer. ¿Y no se da cuenta, hermano, que los ojos de Dios están puestos sobre su vida? ¿Usted no se da cuenta que el corazón de Dios gime para que haya un cambio? Y ese cambio solamente se puede producir cuando usted determine hacer un alto en el camino y volver a centrarse en el camino correcto, tomarse de las manos de Dios, obedecerlo, arrepentirse y serle fiel. Amén. Ahí nos dicen amén. Qué victoria, ¿no? Ahora, esta iglesia, hermanos, gloria a Dios, eran lo que pasa en las iglesias hoy. Las iglesias buscan lo majestuoso. Y por buscar lo majestuoso se olvidaron, hermanos, de aquel que les había dado todo aquello. El pueblo de Israel vino de la cautividad, libro del profeta Ageo, y se concentraron tanto en su prosperidad
Y por poner el ojo en la prosperidad se olvidaron de aquel que les había dado la prosperidad. Y Dios tuvo que corregirlos. Gracias a Dios que en ese tiempo entendieron. Pero a muchos hoy Dios quiere corregir y no entienden. No entienden. Después decimos que confiamos en Dios. Y tenemos más tiempo, hermanos, para los trabajos, para lo material y para la búsqueda de lo material, y dejamos a Dios de lado. La mayor parte del tiempo lo invertimos, como hacía la iglesia de la Odisea, en buscar los bienes materiales, hermanos. Y en el tiempo que nos queda nos dedicamos a hacer otra cosa y a Dios lo metemos en el último cajón, para cuando lo necesitemos nomás. Qué ignorancia no darnos cuenta que a Dios lo necesitamos las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada momento, en cada segundo. ¿Saben por qué lo necesitamos? Porque hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué come el diablo? Cristianos apáticos, cristianos insensibles, cristianos tibios. Es el mejor banquete para el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice Pablo que tenemos que escapar del lazo del diablo en el cual estamos cautivos a voluntad de él. Fíjese, hermanos, en dónde están sus prioridades y se va a dar cuenta si es cautivo del diablo o está sometido a la buena voluntad de Dios. Amén. Segundo, la apatía mata el estudio personal de la palabra de Dios. Un cristiano apático, hermano, es un cristiano que no te va a estudiar, mucho menos leer la Biblia, ni aunque le regales 10 millones de dólares. Va a agarrar la plata, pero la Biblia no la toca ni con un palo. ¿Cuántos dicen amén? La apatía produce, hermanos, que nosotros nos alejemos del estudio de la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos, hermanos, y no estudiar la palabra de Dios. Porque necesitamos estudiarla, porque en ellas tenemos todo lo que necesitamos para crecer y para salvación. Esta escritura es la que da testimonio del Mesías, aquel en el que supuestamente creemos y aquel al que supuestamente nosotros predicamos. ¿Amén? Entonces la apatía, gloria a Dios, mata, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, habla de todo lo que hace la palabra de Dios. Ahora, fíjese, hermano, qué importante que nosotros estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver, hermano, algunas de las utilidades de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, una palabra muy conocida. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy hay muchos que son sabios, hermanos, según el mundo. Yo me he encontrado con unos cuantos. Personas, hermanos, que tienen altos grados de estudios teológicos y piensan que por eso son cristianos, pero andan como los hombres del mundo. No están convertidos. Pero sin embargo hay gente en la iglesia, hermanos, que está en las mismas condiciones. Conocen la palabra. Estoy hablando de teólogos mundanos, que no van a la iglesia. Y hay personas que en la iglesia, hermanos, en un tiempo se han esmerado por empezar a escudriñar las escrituras, pero al caer en este estado de apatía, se olvidaron. No recuerdan la Biblia. Vamos al Evangelio según San Mateo y se va para Génesis. Vamos al libro de Éxodo y se va para Apocalipsis. ¿Dónde está? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha entendido? Ni siquiera conocemos nuestra arma, hermanos. Somos parte del ejército de Dios y tenemos la espada que es la palabra de Dios. No la sabemos ni por dónde agarrarla. La agarramos al revés, le queremos pegar. Vino el diablo y le queremos pegar con el mango. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hace la apatía. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Acá vamos a ver una parte un poquito más fuerte, hermanos. Hebreos 5, 12. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuando os habéis hecho tardos para oír. O sea, acerca de lo que está explicando Pablo de las cuestiones de la palabra, hay mucho para decir, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? No querían oír. ¿Qué más significa? Se volvieron apáticos. Totalmente apáticos. Apóstol Pablo dice, no sé qué voy a hacer con ustedes. Debiendo ser ya maestros. Muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que le esté dando de vuelta la lechita con maicena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Porque son cabezones? No, porque son apáticos. ¿Va entendiendo? O sea, esto no está pasando ahora, no le está pasando, no está pasando a nosotros.
Le pasó a los hebreos, le pasó a la iglesia de Éfeso, miren lo que le pasó, hermanos, a la iglesia de la Odisea. Pero nosotros tenemos una oportunidad, hermanos, que también la tuvieron ellos, de arrepentirnos para salir de esta situación, de volvernos en nuestros caminos. Entonces, versículo 12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, mire qué lindo que predica Pablo, y habéis llegado a ser tales, y dice, usted predica muy fuerte, a mí me gusta cómo predicaba Pablo, Jesús le dijo hipócrita a los otros, y no había una palabra más grande que hipócrita, porque se lo hubiese dicho. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces cuando viene una corrección fuerte, ¡ay, el pastor no tiene amor! ¿Cuántos quieren el amor de Cristo? Amén. Está en la cruz. ¿Amén? Amén. ¡Qué victoria!, ¿no? Acá también. Amén. Pero la cantidad más grande está allá. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a aquel, hermano, que es el dador del amor. Amén. ¿Va entendiendo? Porque en eso se ve el amor. Amén. Cuando hay amor hay corrección, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Para qué? Por gusto, no, hermano, para que se corrija, para que sea sano, para que crezca derechito, porque lo torcido no puede enderezarse y lo completo no puede contarse. ¿Amén? Amén. Ahora, entonces, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, acá, hermanos, esta iglesia fue tremendamente amonestada. Porque fíjese esa frase nada más. Y habéis llegado a ser tales. En una conversación, en un discurso, cuando una persona dice, y habéis llegado a ser tales, no. Y habéis llegado a ser tales, ¿se da cuenta el énfasis que ponen esa palabra? ¿Qué está haciendo Pablo? Para mí es Pablo. Todavía no hay nadie que se haya adjudicado la carta a los hebreos. Pero el tipo de literatura, siempre lo digo, para mí es Pablo. Conocedor de la ley, aparte del tipo de literatura, la forma de expresión, para mí es Pablo. Para mí, no sé lo que digan los demás, pero para mí Pablo, ¿qué le está diciendo a los hebreos? Los está exhortando, hermanos. ¿Por qué? Los está amonestando. Porque dejaron de lado el estudio de la palabra de Dios. Dejaron de lado el estudio de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, el estudio de la palabra de Dios produce corrupción. El dejar el estudio de la palabra de Dios produce ignorancia. La ignorancia produce destrucción. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, y por cuanto le faltó conocimiento, fue desechado del sacerdocio. ¿Y para quién vino la consecuencia? ¿Solamente para los sacerdotes? ¿Para el pueblo? Para los hijos también. Hermano, tu ignorancia, tu apatía puede causar severas consecuencias también en la vida de tus hijos. Porque cuando un papá es apático, el hijo no creo que sea tan fogoso, porque el hijo aprende de lo que ve en el padre o de lo que ve en la madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el hijo ve que la madre es despreocupada, ay, mamá, ¿no tenés que orar? No, me voy a la casa de la vecina. Y viste la fulana, y viste la mengana, viste, y viste lo que le pasó, y viste aquello, y viste otro, y pasó 5 horas. Y mamá, ¿vamos a orar? No, ya se me hizo tarde, tengo que hacer la comida de tu papá. Claro, tuvo 5 horas chismoseando y sacándole el cuero a todo el mundo. Juanita la chismosa, Rosita la chismosa. La canción esta de los 2020. Qué tremendo, ¿no? Cuando el hijo ve esa situación en los padres, ¿cómo va a salir el hijo? Cuando el hijo ve que el padre, hermanos, es un cristiano totalmente irregular, apático y totalmente desequilibrado en su caminar con Dios, ¿cómo va a ser? ¿Espiritual? Si está viendo lo que está haciendo el papá. Cuando el pastor está destartalado, ¿cómo va a estar la iglesia? Puede ser una iglesia viva, puede ser una iglesia... Va a estar igual que pastor. ¿Va entendiendo? El testimonio que tenemos que dar. ¿Se da cuenta del testimonio que usted tiene que dar a su hijo? ¿Se da cuenta porque usted tiene que estudiar la Biblia? ¿Se da cuenta que la apatía te lleva, hermano, a no tomarte un día a la semana? Mire lo que digo, un día a la semana. Muchas veces no mandan a sus niños a la escuelita. Y ustedes no se toman el tiempo, un día a la semana, 1 hora, hermano, de sentarse a leer la Biblia y contarle algún cuento bíblico a sus hijos. O comprarle un material en CD, en lo que sea, en DVD. Y mostrarle una historia bíblica y explicarle conforme a lo que usted viene recibiendo en cada reunión. Ustedes lo hacen, hermanos.
Y sinceramente, ni aún los que están sirviendo a Dios no me digan que lo hacen porque no lo están haciendo, porque se han vuelto apáticos. Y sus hijos van a pagar las consecuencias, hermano, de su falta de compromiso, de su falta de estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo también entro en esto, porque a veces le permito que vaya a lugares que no tiene que ir. Y él ya se está acostumbrando a algunas cosas, y por ahí lo corto, y por ahí le doy soga, y por ahí esto, y por ahí aquello. Pero siempre, por ahí, siempre no hay uno, porque siempre algo se nos escapa. Pero hermano, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando estamos haciendo mal. Hermano, lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos no es sano, no es salubre, no es bueno. Hermano, los estamos contaminando, les estamos impidiendo el poder crecer como verdaderos cristianos. Apóstol Pablo decía a Timoteo ahí en 3:15 que desde la niñez conoce las Escrituras, sus hijos conocen las Escrituras. No las conocen. Va a la escuelita cuando los mandan. ¿Cuándo los mandan? Porque si les sale un cumpleaños más importante el cumpleaños que la escuelita, un solo día a la semana, hermano, que tienen una sola hora en toda la semana que no se lo están dedicando a usted. Pero acá hay gente, hermano, que está orando. Acá hay gente que se está esforzando en la semana y que a veces me quebranta todo mi sistema, porque a veces se me vienen con reuniones, con enseñanza, lo que están preparando la escuelita, que se ponen a amasar esto y me sacan porque yo estoy continuamente trabajando. Y ustedes no saben valorar, hermano, lo que Dios está intentando darle a sus hijos. Es más importante cualquier cosa del mundo en la semana. El único día que una hora, hermanos, que una hora Dios ha preparado, porque preparó Dios para poder instruir a sus hijos, algo que ustedes no están haciendo en una escuelita bíblica y ustedes no lo mandan, porque es más importante mandarlo a mundanear, hermano, y a contaminarse con las cosas del diablo, que traerlo verdaderamente a que reciban la enseñanza que ustedes tendrían que dar, porque es su mandamiento, que sobre usted vienen. Instruyan al niño en su camino, son sus hijos, no son nuestros hijos, es su responsabilidad, hermano, de instruirlo en el camino, para que cuando sean viejos no se aparten, que sean cristianos verdaderos. Y ni siquiera, hermano, eso estamos vigilando, porque hemos caído en un estado tal, hermanos, de descuido y de apatía, que no nos damos cuenta, hermano, que estamos perjudicando a nuestra generación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les dije que esto venía fuerte hoy. Es tremendo, hermanos. Me parece que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. No mirar tanto en lo que pasa afuera, porque tenemos continuamente el ojo puesto allá. Vamos a poner el ojo, hermano, en el espejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, hay situaciones que están terriblemente carcomiendo como cangrena, dice la palabra de Dios, nuestro corazón. Podemos llegar al punto que nuestra conciencia se termine cauterizando por los malos manejos, las malas prácticas, hermanos, las malas costumbres, las malas conversaciones, las malas compañías. ¿Amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Misericordia. Ahora, nosotros a veces no lo miramos desde esta óptica. Caemos, hermanos, en una situación tan profunda que terminamos como el pueblo de Israel. No hay nada bueno ni nada malo. ¿Puedo hacer esto? No, si total Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer el día quería ir a un lugar, cuando estaba mi suegro, luego me pedía permiso para ir a un lugar y yo me hacía el loco. Después le dije, andá. Y él se fue donde yo estaba orando y estaba preparando la enseñanza y el Señor me estaba dando. ¿Por qué lo mandé si yo sé a dónde iba? No hace nada malo, pero va con chicos mundanos, que le faltan el respeto a la madre, que son maleducados, que mienten, que esto, que aquello. Y si no lo dejo ahí, y todos dicen que soy malo. Y si lo dejo ahí, se me despertará. Y a veces uno queda ahí como diciendo, y bueno, no está tan mal. Hoy me doy cuenta que sí que está mal. Está mal. Yo no puedo decir, hermanos, que lo que yo le permití a donde vaya mi hijo ayer, que está bien. No está bien. Porque es un lugar en el que las influencias y los testimonios, hermanos, y las costumbres que va a recibir no son buenas. Y yo sé que no son buenas. Y le permití, sí, le permití. ¿De quién era culpa después cuando él viene y mete la pata? Cuando le falta respeto a la madre, cuando miente, cuando hace alguna cosa que sabemos que no lo puede hacer por la palabra, porque está continuamente siendo instruido, siendo enseñado. ¿De quién es la culpa? ¿De él? La culpa es mía. Por pensar que no hace tan mal. Fíjese hasta dónde lleva esto de la apatía, hermano, que lleva a comprometer también el caminar de nuestros hijos. Fíjese, hermano, que el desconocimiento de la palabra de Dios puede hacer que nosotros, nuestra familia y nuestras generaciones se pierdan. ¿Va entendiendo?
Mire qué importante, hermano, qué profundo que es esto. Ahora, ¿y por qué le digo esto? Porque han dejado el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, yo no me jacto, pero ustedes saben, y la gente lo dice, una iglesia chica, humilde, pero no sé si habrá cuántas iglesias como esta en cuanto a enseñanza y a trazar los valores de la palabra de Dios. La gloria sea para Dios. Y todo lo que predican trazan la palabra y se enseña la Biblia. Y nos esmeramos porque somos de la Biblia. No tenemos otra cosa que enseñar. Y así todo. A veces nos damos cuenta que somos ignorantes, hermanos. Porque como yo le dije cuando vino un pastor, ¿se acuerda que hizo una pregunta y quedaron todo ahí? Y yo después le dije en un culto, ¿para qué tantas enseñanzas? Nos esmeramos, nos esforzamos, oramos por transmitirle. Entonces hoy me doy cuenta por qué es, hermano. Porque tengo una iglesia apática. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La ignorancia en cuanto a las escrituras nos vuelve apáticos. Hermanos, perdemos la capacidad para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. A veces vienen y me preguntan, ¿puedo mandar a mi hijo o a mi hija a hacer esto? ¿O puedo hacer esto? ¿O puedo hacer aquello? Y nosotros le decimos, pero, hermano, es tremendo no poder tener la capacidad para nosotros discernir por el Espíritu Santo lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué presentamos esta palabra? Porque yo quiero que usted aprenda a discernir. ¿Va entendiendo? Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Cambiar nuestra manera de pensar, arrepentirnos, dando cuenta que hay un montón de cosas que hemos dejado de lado, que todo lo que estamos haciendo prácticamente es exterior, hermanos. Que todo lo que estamos haciendo es exterior y que no está llegando delante de Dios. Y cuando llega delante de Dios no es olor grato. Amén. Ahora, tercero, la apatía mata la oración. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice algo muy importante: orar sin cesar. ¿Usted ora sin cesar? ¿Amén? Orar sin cesar. ¿Será iglesia? A veces venimos a orar, está bien. Muchos dicen, bueno, vamos a tomarlo así, ¿no? Nos esforzamos por venir a orar. Yo digo, hay una diferencia en orar y dormir, ¿o no? Dormir se duerme lindo, orar cuesta. Pero es más beneficioso orar que dormir. Cuando una iglesia, hermanos, cae en esta situación de falta de compromiso, no puede orar. No le sale para orar. Se están empujando para orar los unos a los otros. Están esperando quién ora primero y quién ora después. Y están escuchando lo que ora el otro para repetir lo que el otro porque no tengo palabras para orar. Porque no sepa, no, porque se volvió insensible. Para orar, tenemos que tener la sensibilidad necesaria como para poder conectarnos, hermanos, con la presencia de Dios. El Espíritu Santo comienza a fluir y oramos. Pero cuando estamos ahí, como decía, rompa las cadenas, rompa las cadenas, rompa las cadenas, rompa las cadenas, se rompió. Gracias, Señor. Rompa las cadenas. Haga la obra, rompa las cadenas. ¿Se dan cuenta que muchas veces yo corrijo la oración y se enojan conmigo? No, hermano, eso es símbolo de apatía. Mi trabajo es enseñarles a ustedes que ese no es el camino correcto. La apatía mata la oración. Hermanos, la carne no quiere orar. La apatía es lo más deleitoso para la carne. Nunca va a la oración. Antes teníamos oración, después ya tenemos acción. Qué tremendo, ¿no? Y siempre hay algo más importante, hermanos, que la oración. Siempre hay algo más importante que la oración. Siempre. Cuando lo más importante en la vida del cristiano tendría que ser la oración. Un cristiano verdadero no puede orar menos de 2 horas por día. Puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque con 2 horas por día más o menos está lleno, está buscando y empieza a orar y se conecta con Dios. Cuando cada tanto y está ahí y no le sale, y puede la llave y no arranca, hasta que se queda sin batería y dice, bueno, no puedo orar. Y se va. Pero para hacer las cosas al mundo le sale de taquito, hermano, pero le sale de bien. Qué bien que le sale visitar a los vecinos, visitar a los parientes, visitar a los amigos, ir a comer a la casa de fulano, de fulana, juntarme con él. Qué bien que nos sale, pero qué mal que nos sale, hermano, y cómo nos cuesta orar.
¿Saben por qué? Porque la apatía mata la oración, hermanos. Y es algo fundamental, es algo necesario que no puede faltar en la vida del cristiano. Nosotros no podemos descuidar la oración. Lucas capítulo 18, versículo primero. Este es un versículo que a mí me encanta, hermanos, porque ahí nos habla de la necesidad de orar. Y usted fíjese, yo le voy a dar 18.1. Yo le voy a dar un método mío. A mí cuando me aprietan los zapatos, yo no voy a orar porque me aprietan los zapatos. ¿Saben para qué me voy a orar, hermanos? Para descansar en el Señor. Yo no voy a orar, Señor, se me rompió el zapato, se me rompió el pantalón, dame un zapato, dame un pantalón, dame. El cristiano, oveja, dame, bendecime, saname, librame, dame, todo quieren más. No, vamos a orar porque tenemos necesidad de orar. No necesitamos orar para que Dios le pida. El apático va y le pide, va a orar para pedirle, nada más. Y cuando mi hija, cuando me llama para pedirme, hola papá, ¿qué tenés? ¿Cuánto tenés? Nada. ¿Va entendiendo? No podemos tratar así a Dios, hermanos. Cuando estamos en esa situación tenemos que tener mucho cuidado. Lucas capítulo 18, versículo primero, lo que encontró que lea. Ya le gané. 18.1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre para tener plata, para tener un coche, para que me den una casa. No. Simplemente dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Para que Dios te dé algo? No. Simplemente porque necesitamos tener comunión con Dios. Jesús pasaba toda la noche orando. ¿Porque sabía que enfrentaba la cruz? No, porque necesitaba tener comunión con su Padre. A él le gustaba estar en la presencia de Dios. Yo en un tiempo, algunas personas las castigaba orando. Castigo, váyame una hora. Después entendí que no era castigo. A orar tiene que ser una necesidad. Y antes acá en el ministerio también teníamos algunas reglas básicas en cuanto a la oración, pues, tanto a nivel congregación como a nivel ministerial. Y todas esas reglas y esas normas se me fueron por el caño, hermanos, porque veo que no hay absolutamente ninguna necesidad de orar. Y así estamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así está. No hay crecimiento, hermanos. No se avanza. La apatía mata, hermanos, ese deseo, esas ganas, esa necesidad de orar. Necesitamos nosotros recuperar esas ganas de orar. Ahora, hermanos, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Si mi pueblo orare, cuando Salomón hizo la consagración del templo, si mi pueblo orare, qué tremendo, ¿no? Mire qué tremendo es lo que dice Dios. Él oiría desde los cielos, extendería su mano, sanaría su tierra, perdonaría, traería bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Simplemente tenemos que orar, nada más. Amén. Pero cuando estamos tan luchados que no podemos orar. Ay, porque estoy luchado, no puedo orar, estoy luchado. Y cuando no está luchado, y no, porque siempre tengo algo más importante que hacer. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. El cristiano que cayó en la apatía, hermanos, no siente la necesidad de orar. Porque no siente la necesidad de estar con Dios. Porque se quedó totalmente insensible. Le da lo mismo estar en la presencia de Dios que no estar. Y tomó como rutina nada más. Por eso saqué un día de culto. Teníamos 4, ahora tenemos 3. Vengo tanteando. Ustedes saben que yo todo lo que hago siempre lo hago con una artimaña, ¿no? Y veo que vamos a sacar un culto más. No hay necesidad del pueblo de orar, no veo necesidad, o sea, lo que están haciendo lo están haciendo de una forma mecánica, hermanos. Mecánicamente. Sí, lo que hacen acá lo hacen mecánicamente, por Dios, no quiero imaginar cómo debe ser su vida espiritual allá afuera, no la tienen. ¿Ustedes se consideran verdaderos cristianos? Yo les diría, hermano, que podemos hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo pienso que eso va a ser del total agrado de Dios, y yo pienso que Dios va a poner cosas nuevas, Dios va a sembrar cosas poderosas en nuestro corazón, hermano. Dios va a ir transformando, Dios va a ir tomando control de aquellas áreas que nosotros hemos descuidado. Amén. Pero tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Amén. No podemos seguir en esta condición. ¿Va entendiendo? Amén. Número 4. La apatía mata el deseo de visitar a los enfermos. Mateo capítulo 25 dice la palabra de Dios: estuve enfermo y fuiste a visitarme.
Tuve hambre y te moriste de hambre. Miren, tenemos necesidad, aprovecho para decir esto. Tenemos que suplir una necesidad, necesitamos una primicia mañana. No estuvo en todo el mes, pero bueno, mañana, alguito, hay que bendecir una familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora van a ver por qué le estoy pidiendo esto. Fíjese, hermanos, la apatía hace que nosotros nos pongamos insensibles y no nos dolamos, hermanos, por la necesidad de nuestro prójimo, cuando deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque somos todos parte de una iglesia, hermanos, un cuerpo, un mismo cuerpo. Y cuando en un cuerpo, hermanos, a usted le duele la mano, todo el cuerpo se resiente. Pero cuando hay indolencia, hermanos, un cuerpo se puede estar muriendo, una parte del cuerpo, un miembro puede estar totalmente destrozado, el resto del cuerpo se tornó insensible, no siente ese dolor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso lo causa la apatía, hermanos. Fíjese qué pecado, de una simple palabra que dije el domingo, mire todo lo que le estamos armando, mire todo lo que involucra este estado de apatía, hermanos, espiritual. Ahora, la apatía mata el deseo por hacer la obra de Dios, por hacer la obra personal. Ojo, no estamos hablando de algo de ministerio, estamos hablando de algo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28 dice, versículo 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué obra? La obra personal de evangelización. ¿A quién le está predicando usted? A nadie. Ni se acuerda de decir a la gente que es cristiano. ¿Amén? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Había un evangelista lleno del Espíritu Santo llamado Felipe. Dice que entró en Samaria y revolucionó Samaria. Los enfermos se sanaban, los cautivos se libertaban, cosas tremendas, y todos traían los enfermos al atardecer a los pies de Felipe y de los apóstoles para que acontecieran cosas tremendas. Pero veían que eran diferentes. Y dice la palabra que ninguno se juntaba con ellos. Les llevaban los enfermos y se quedaban por allá, porque los veían que eran diferentes. ¿Cuántos dicen amén? La gente a tu alrededor, ¿está viendo que usted es diferente? Tu entorno puede dar testimonio, hermanos, porque mejor es el testimonio de los otros que el nuestro, que usted es diferente, o sea que somos diferentes, que estamos marcando una diferencia. Estamos predicando el Evangelio, estamos animando a la gente, hermanos, a venir a Cristo. ¿A cuántos le predicó hoy? ¿A cuántos invitó ayer? ¿A cuántos invitó en toda la semana? El último mes. El último lustro, la última década, bueno, un quinquenio, tampoco. Qué victoria, ¿eh? La apatía mata, hermanos, el deseo por hacer la obra personal de la evangelización, que es un ministerio sublime que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando a esta humanidad perdida con Él a través de su Hijo. Y hoy nosotros tenemos ese ministerio de reconciliar a los que no conocen y están perdidos con Dios a través de Jesucristo. ¿Lo está haciendo? ¡Qué victoria! ¿Eh? Todo esto es causa de la apatía, hermanos. Ahora, y finalmente, acá la frutillita de la torta, la apatía también hace que el servicio en la iglesia se vuelva rutinario, monótono, trivial, escaso y sin esmero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25, para que vean que lo que estoy diciendo está en la Biblia, no se lo estoy diciendo de puro grupo. No quiero que ninguno se enoje, en especial los que están sirviendo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente Dios tiene misericordia y bueno, a eso apelamos, ¿no? Hebreos 10, 25, dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día está a las puertas. La apatía hace que el cristiano no quiere venir a la iglesia. No, porque si yo estoy escuchando radio cristiana, tengo el internet, hay cada mensaje, claro, en internet escucha lo que te le conviene. Cuando vienes a la iglesia, Dios te da tu purecito. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? El cristiano pierde toda intención, hermanos, de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque grabó una predicación, porque escucha una radio, tal. Como no puede discernir, cualquier cosa le viene bien. Cualquier cosa le viene bien. Escuchan al hijo del diablo abandonado, al otro hijo del diablo Casluna, con todas esas predicaciones, hermanos, esas herejías.
Benijín, que todos lo tienen como los super misericordia. Si estudiaran verdaderamente, si pudiesen escuchar lo que está. Los días estaba viendo con mi suegra, con usted, mi hermano, que estábamos viendo una aberración y una multitud. ¡Amén! ¿Y por qué pasa eso? Son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Le venden un burro vestido de rosa. ¡Qué lindo burro! Dice. Misericordia. ¿Cuántos dicen amén? La apatía hace, hermanos, que la iglesia se torne fría, que la gente ya no quiera congregar. El apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El otro día estábamos con mi suegro acá y viene un varón que supuestamente está enojado contra las iglesias y dice que no quiere congregar a ningún lado. Porque le dije, no, pará, el problema sos vos. ¿Sabes qué pasa, hermano? Soy rebelde, ese loco. Quedó ahí. Seguimos conversando, pero quedó en medio ahí, ¿no? Todos tienen problemas, ¿no? El problema sos vos. No voy más a ninguna iglesia porque no me gusta lo que hacen los demás. No, el problema es que lo que no está bien es lo que está haciendo vos, no lo que están haciendo los demás. Tiene que haber una iglesia que esté más o menos centrada, que le esté apuntando, no están todas estartaladas. De 10, una tiene que haber. O de 12, una. Pero tiene que haber una, o media, o un poquito. Alguien tiene que haber. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios todavía tiene 7.000 que no han doblado sus rodillas, tampoco las van a doblar delante del diablo, el mundo. Las hay. Pero lamentablemente, hermanos, el estado de apatía en el que entró la iglesia en este tiempo, la iglesia mundial, hace que ya la gente se quede en su casa. Hay más cristianos afuera que adentro. Hay más cristianos afuera que adentro. Afuera todo, usted con el que habla conoce la palabra. Con el que habla usted le recita la Biblia. Yo me llamó la atención, me voy a un bar y papá, y me recitó 3 pasajes de la Biblia y dije, ¿conocí la palabra? Sí. De chico me dice. ¿Y dónde estás congregando? No, hace como 15 años, no me voy mal a la iglesia. Está bien. Hoy la gente ya deja de congregar porque piensan que conocen y que con lo que conocen ya está y que su vida está medianamente bien. No, hermano, nuestra vida cada vez está peor. Sin Cristo no podemos producir ningún fruto para Dios. ¿Va entendiendo? Y necesitamos producir fruto para Dios. Por eso cuando Dios corrige este tipo de situaciones que hay en nuestra vida como iglesia, justamente es para que llevemos frutos. Y los limpia, dice, ¿para qué? Para que lleven más frutos todavía. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Va entendiendo? Ahora, la apatía lleva, hermanos, a que la obra y el crecimiento de la iglesia se paralice. Cuando la iglesia se vuelve apática, y esto es lo que me está preocupando mucho a mí, lleva a que la obra, el crecimiento y el servicio en la iglesia se paralice. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque puede llevar a la congregación a desaparecer como 6 de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque una todavía sigue en pie, la iglesia de Filadelfia. Usted va hoy y ve el edificio, la iglesia de Filadelfia está todavía, la única que quedó. Las otras 6 desaparecieron. La apatía lleva, hermanos, a que las congregaciones desaparezcan. Se pierde la eficacia en la obra de evangelismo. Se pierde total eficacia en cuanto a todas las áreas de servicio. El crecimiento de la obra se estanca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo sigue alimentando continuamente, gloria a Dios, esa apatía. ¿Para qué? Para que las congregaciones vayan desesperando. Es una de las herramientas más útiles que está utilizando Satanás en este tiempo. Y muchos líderes no se están dando cuenta, hermanos, de estas artimañas con las que se ha levantado el diablo. Y podemos pensar que son nuevas, no, porque estamos viendo a lo largo de toda la historia, hermano. El diablo siempre obró de la misma manera. El diablo no solamente es diablo, es burro. Siempre hace lo mismo. No puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para crear nada nuevo. Porque el único que tiene la capacidad para crear, ¿quién es? Es Dios. El diablo se quedó hasta ahí y usa siempre las mismas estrategias. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. No las podemos ignorar porque las conocemos todas. ¿Dónde están? En la Biblia. Ay, pero ¿en dónde? Léala, pues mujer, léala, pues varón. Acá está todo. ¿Se da cuenta que la ignorancia de la palabra de Dios hace que usted esté viviendo en este estado de apatía? ¿Se da cuenta que este estado de desinterés que usted está teniendo en este tiempo por las cosas de Dios? Y con eso no le quiere decir que no esté viniendo, no viene, pero no con el interés necesario. Su interés es exterior. ¿Se da cuenta, hermano, que eso puede producir muerte en nosotros?
¿Cuántos quieren salir de esa situación? Amén. Qué tremendo, ¿no? Necesitamos salir, hermanos. Amén. Porque el diablo no tiene misericordia, Dios sí tiene misericordia. Amén. Ahora, otro punto más, porque tengo 7 puntos y no los quiero dejar. Me esmeré por hacer esto. La apatía mata el deseo de ofrendar generosamente. Segunda de Corintios capítulo 9 dice que, gloria a Dios, el que ofrenda tiene que hacerlo, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero voy a tocar solamente en versículo de Lucas 6:38. Fíjese, hermano, muchas veces como... Yo no le estoy diciendo que ofrende, ¿eh? Bueno, sí, ofrende. O sea, pero no estamos tocando específicamente por ese punto. Estoy tocando todos los puntos, hermanos, en los cuales ataca este veneno de la apatía. Lucas capítulo 6, versículo 38. Una palabra, bueno, yo pienso que usted la debe conocer. Yo en un tiempo la conocía mucho. En otro ministerio usaba mucho esta palabra. Lucas 6, 38 dice: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma, gloria a Dios, medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida que usted mide, con esa misma medida lo van a medir. Por eso dice, dad y se os dará medida justa, apretada y remecida. Y van a recibir una medida rebosando. Muchas veces tenemos gente que está pasando necesidad a su vecino. Ay, no conoce a Cristo, es un mundano, pero está pasando necesidad. Pero a usted nunca le van a hacer en mi corazón ayudar a los vecinos. No, porque es mundano. ¿Y a quién le tiene que predicar usted? ¿A los cristianos mal acostumbrados? No. A los cristianos mañosos y mal acostumbrados que tenemos todo, que estamos continuamente tratando de llegar a hermanos que visitan otra iglesia y que congregan en otro lugar para predicarlo y traerlos a iglesia. ¿Eso es evangelizar? No, hermano, eso es causar división, eso es del diablo, deje de hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a ese quiere ayudarlo para que venga a su iglesia. No, ayude al que necesita, al que no conoce a Cristo, para que a través de su dádiva él pueda conocer a Cristo. Ay, pero ¿cómo le voy a dar medio kilo de pan si tengo, le voy a dar un cuarto de pan si tengo medio kilo? Y dele medio kilo, prueba a Dios. A ver si Dios, hermano, no va a cumplir lo que él está dejado establecido en su palabra. Muchas veces, hermanos, cerramos la mano cuando vemos una necesidad. Y después nosotros nos vemos enfrentados más adelante a necesidades peores. Porque Dios está poniendo ese tipo de situaciones delante nuestro. ¿Para qué? Para que extendamos la mano. Jesús, vinieron 5.000, más sus mujeres y sus niños, eran más o menos 25.000 personas. Y todos venían a buscar a Jesús. No, venían a buscar salvación. ¿Qué venían a buscar? Peces y panes. ¿Qué les dio Jesús? Peces y panes. Ah, pero no eran discípulos, no importa. Les dio. Ahora, ¿qué le impide a usted darle a aquel que necesita? ¿Qué le impide? Ay, no, pero, por favor, conviértase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La apatía, hermanos, impide que nosotros podamos ofrendar, que podamos dar generosamente. Vemos la necesidad ahí y no se nos mueve un pelo. Y después venimos acá, damos un agradecimiento y hablamos del amor de Dios. ¿Dónde está? Acá también tiene que haber amor de Dios, ¿no? Este está vacío, pero usted ponga un poco del amor de Dios ahí también y comparta con los que tienen necesidad. ¿Va entendiendo? Muchas veces nos jactamos tanto, hermano, de ser tan buenos cristianos, pero cuando tenemos que enfrentar esa situación nos damos cuenta que no somos tan buenos como parecíamos. ¿Va entendiendo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, la apatía debilita la predicación, gloria a Dios, del Evangelio. Un grupo de personas apáticas que se sientan a escuchar un mensaje, hermanos, no van a tener un corazón dispuesto para recibirlo. Siempre digo, entra por acá y ¿por dónde sale? Y sale por acá. Terminó el culto y empiezan a preguntar cosas que se explicaron con mucho ahínco en el mismo culto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al otro día no se olvidan más. Se olvidaron, no se acuerdan más. A veces pensamos que venir a la iglesia es venir a escuchar como el pelado habla. Y estamos mirando y, ¿será que se va a callar este tipo ya? Porque, ya me cansó. Y miramos el reloj, no, ¿cuándo se va a callar este tipo? ¿Cuándo va a parar a hablar? Nunca. Cuando Cristo me lleve. Pero es así, hermano. A veces
Usted no se da cuenta, hermano, cuál es su condición. Lo que estamos acá a veces decimos, ay, misericordia. Pero en algún momento yo sé que se van a despertar. Ahora, hermanos, ¿por qué? Un grupo de personas apáticas que se sientan a escuchar un mensaje no tienen la determinación en su corazón. ¿Saben para qué? Para escuchar un mensaje y cambiar sus vidas. ¿Cuántas personas que van a la iglesia y le predican pero después veo cómo viven? Escuchan el mensaje, pero son apáticos. No toman la decisión, hermanos, son insensibles. Las palabras no los tocan, no los quebranta. Son totalmente insensibles. No toman la determinación de cambiar su vida. Hace 40 años que están en la iglesia y siguen siendo el mismo diablo. No son cristianos, yo les digo. No son cristianos, no está convertido. Vive como diablo. O sos de uno o sos del otro. Pero vos sos juez. No. Yo te digo lo que veo yo y lo que ven todos. Así me dijo un hermano. ¿Y cuál es el problema? Que vos no sos cristiano. Yo no quiero que te enojes. Lo primero que te digo es vos sos cristiano. ¿Y por qué? Por esto. Y fíjate todo lo que ven los demás que a lo mejor nosotros no vemos. Amén. Cuando hay apatía, escuchamos la palabra y es como que venimos a escuchar un mensaje y esperamos que termine la hora. Y llega la hora y bueno, cuando llegó la hora, como los católicos, yo fui a la iglesia y cumplí con Dios. El católico así va el domingo nomás. Algunos. Pero el que va el domingo, ¿para qué va? Para cumplir con Dios. Nada más. Y pensamos que nosotros cumplimos, no. Con Dios no se cumple de esa manera, hermano. Y muchas veces nosotros criticamos a las otras religiones. ¿Y por casa cómo andamos? Ni siquiera nosotros que conocemos lo que tendríamos que cumplir, ni siquiera nosotros cumplimos, le echamos la culpa a los otros. Qué tremendo, ¿no? Ahora, esto, hermanos, desanima mucho a la gente. Cuando hay un pueblo, hermanos, que practica un cristianismo apático, esto impide, hermanos, que los pecadores vengan a los pies de Cristo. Porque lo que están viendo en ellos no es un testimonio de vida, no es un evangelio vivido. Entonces desanima mucho a la gente a querer venir a la iglesia. Va entendiendo que muchas veces nosotros terminamos hasta siendo de tropezadero para otros. Y hay de aquel que sea de tropiezo, dijo Jesús, para uno. Yo creo, hermano, que la palabra va llevando siempre al mismo lugar. Estamos fritos si no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que empezar en este tiempo, hermanos, a cambiar, gloria a Dios, de actitud. La apatía, y terminamos ya para que no se me enojen más. Hermanos, hace que la obra acá, la obra del ministerio, se estanque. Que la obra del ministerio se haga cada vez más pesada. ¿Cuántos dicen amén? Desanima la obra ministerial. Los ministros se desaniman muchas veces porque se esfuerzan por dirigir un pueblo apático que no responde. Se terminan desanimando y terminan cayendo en la misma situación que estoy. Y después tengo pueblo y ministros apáticos. Y le vamos a cambiar el nombre de la iglesia. Apatía personal. Pero vamos a cambiar iglesia. Porque el Espíritu de Dios, yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar, y si Dios está hablando esta palabra, justamente, hermanos, porque Él también ya está preparando los caminos para que nosotros podamos salir de esta situación. Y el estado de apatía, hermanos, en la que caen los ministros es tal que hasta descuidan la vida de sus propios hijos. Y descuidan sus deberes espirituales para con su familia, para con sus seres queridos. Amén. Amén. Yo no sé si le estaré errando, espero que ninguno se sienta ofendido, pero es para usted. Gloria a Dios. Amén. Y es para mí también. Es para todos, hermano, porque Dios está hablando para nosotros, no está hablando para los de afuera. Quiere decir que la iglesia en general, empezando por la cabeza, hay situaciones, hermano, que tienen que corregirse. No vamos a decir que somos la mejor iglesia del Corriente. Hoy vamos a decir, gracias, Señor, porque nos mostraste que somos un desastre. Pero dentro de ese desastre vamos a volvernos de todo corazón, nos arrepentimos grande hoy. Y le empezamos a dar de verdad. Y lo que te empezamos a dar es lo de adentro, no lo exterior. Te vamos a dar lo que te agrada. No sé si vamos a poder, pero vamos a intentar. Amén. Amén. Y lo demás, que no podamos hacer nosotros, yo te puedo asegurar que eso sí lo va a poner Dios. Ahora, una sola cosa más. Y podríamos seguir, tengo una par de cosas más para decir, pero vamos a cortarlo acá. Si no, vamos a seguir vigilia. Pero la apatía, hermano, hace que nosotros caminemos engañados. Que pensemos, hermanos, que somos algo que no somos.
Que pensemos que tenemos una posición delante de Dios que no tenemos. Y que pensemos que nuestras obras son para Dios cuando no lo están siendo. O sea, el resumen de todo esto, hermano, no solamente nos hace ignorantes, sino que nos mantiene bajo un velo de engaños. Por eso necesitamos nosotros abrir los ojos. La apatía, hermanos, es un virus espiritual implantado por el diablo que contamina e infecta a toda la congregación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es a uno. Infecta, hermano. Porque ese es el propósito del diablo. El diablo no le está apuntando al pastor, el diablo le apunta a todo. Si le da al pastor es más fácil, porque ya lo debilita, entonces es más fácil, pero para usted, mientras le da a los ministros, al pastor, a la cabeza, al cuerpo del ministerio, y después sigue por ustedes. A veces decimos, ay, mirá qué luchado que está el pastor, ay, mirá qué luchado que está el diácono, ay, mirá qué luchado que están los ministros. Espera nomás cuando le llegue a usted, porque si nos atacan a nosotros, los que siguen en el camino son ustedes. O se piensa que viene para nosotros nomás. El propósito del diablo es ese, contaminar, vamos, toda la congregación. Con esta tibieza, con esta frialdad, con esta pereza espiritual. Una vez traje una enseñanza, me parece, la pereza espiritual, que la podíamos acomodar con esta también. Trae pereza espiritual, hermanos. Vamos a orar a la mañana y se levanta ahí. ¡Oh, gloria a Dios! No, pero me dormí, pero estaba en el espíritu. Amén. Una vez estábamos orando allá en el templo, ¿te acordás? Darío, oramos 2 horas y media. Y había uno que estaba tan espiritual, mi yerno, y hicimos un ruido, se despertaba. Y dije, bueno, vamos a dejarlo que el tipo buscaba ya. Y justo cuando estábamos cerrando se despertó. ¡Oh, gloria, gloria, gloria! Dice, y estábamos cerrando. ¿Qué están haciendo? ¿Me están dejando? Y digo, sí, para que siga orando. Vimos que estaba en el espíritu. Se despertó justo. Y hay malas enseñanzas que a veces dicen, no, usted arrodíllese. Y si se duerme no importa, usted está ahí en el espíritu. No, está durmiendo. Acuéntese en la cama, levántese más tarde cuando esté descansado. ¿Va entendiendo? Todo eso, hermanos, es lo que está produciendo en este tiempo este mal dentro de la iglesia, que contamina, que infecta, hermanos, y que nos hace, escuche bien, estériles y sin frutos. Nos hace estériles e incapaces de poder dar frutos para Dios. La palabra de Dios demanda que tengamos que tener frutos, ¿o no? Bueno, este mal en la iglesia y en nosotros nos hace estériles y totalmente incapaces de que podamos dar fruto para Dios, porque los frutos no los damos para los hombres. Los frutos que tratamos de manifestar son dignos de arrepentimiento. ¿Para quién? Para Dios. Por eso tenemos que volver a los orígenes. Y lo hacemos de una sola manera, arrepintiéndonos. Traté más o menos, hermanos, de plasmar, gloria a Dios, la condición de la iglesia. Me costó un poquito en algunas cosas más, pero traté de plasmar la situación, la condición de la iglesia, nuestra condición de ministerio, la condición de la iglesia en general. Nosotros, esta congregación. Lo que hagan los demás, 3 puntos y aparte. A mí me interesa lo que hacemos nosotros. Mi responsabilidad son ustedes y los que nos han venido ahora. ¿Va entendiendo? Entonces, mi trabajo es velar por sus almas. Y mientras yo velo por ustedes, también estoy velando por la mía. Y ustedes velan por la mía. Los unos por los otros. Porque el fin de las cosas, de todas las cosas se acerca. Queda muy poco, iglesia. No perdamos más tiempo. Intentemos ir corrigiendo aquellas cosas. Yo pienso que Dios habló a todos, a mí también, pero a ustedes también les habló, a cada uno de nosotros nos habló, y especialmente en una u en otra área en la que nosotros estamos cometiendo errores severos. ¿Y para qué habló Dios? ¿Para avergonzarnos? No, hermano, porque es amoroso, porque es misericordioso y porque quiere ayudarnos a corregirnos, porque quiere tenerlos por toda la eternidad en su presencia. Nos ponemos de pie un segundito, damos gracias a Dios en esta noche. Agradecidos a Dios.